Ya estamos en la quinta semana. Vamos a ver un poco, hoy día nos toca ver traducción, pero no más el enfoque dirigido a conocer el proceso, las enzimas, porque eso ya lo vieron ustedes en genética, o lo habrán visto en otra asignatura, sino hagamos otro enfoque de la traducción. Igual vamos a revisar esas etapas, obviamente, pero lo que queremos ver es las implicancias de la traducción como segunda etapa de la expresión genética. Primera etapa, expresión genética, es transcripción. Segunda etapa, traducción. Entonces, todos los aspectos que involucra el contexto genético, el orden, el marco de lectura, la región codificante, eso es lo que vamos a enfatizar. ¿Ya? Para que o sea, el sentido de revisar traducción en este ciclo no es que se me aprendan que hace la peptidiltraferasa y que el ribosoma y los componentes, no, ya vamos a un enfoque más allá. Es decir, comprender el contexto genético que involucra la traducción. Es decir, si queremos entender cómo funcionan los componentes de un gen en la expresión, tenemos que entender qué parte le corresponde a la traducción. A eso me refiero. ¿Ya? Ahora, con esta clase, la siguiente creo que hacemos localización de proteínas, ya entramos a regulación génica. También es otra parte que potencia los conocimientos teóricos de biología molecular. De allí para adelante es manejo de técnicas. O sea, la otra mitad de la asignatura es puro técnica. El curso de biología molecular 2, si a usted le toca electivo, ¿no? También es técnicas, o sea, ya biología molecular moderna. Entonces, la base es que entendamos bien esta primera unidad. Así que, por favor, yo le recomiendo, hay que estudiar con bastante ganas, solidez esta parte, porque esta nos da pie para entender todo lo que venga más adelante. ¿Y qué pasó con Uber, Keiko, Raúl, Luana? No tienen cámara, por si acaso para el examen van a tener que estar con su cámara, ya, porque es un examen supervisado. Así que ese día lamento mucho que pueda entrar su privacidad, pero sería, aunque sea, pongan una cortina atrás si no quieren ver, que vean nada. Si igual acá yo me pongo contra una pared, pero que ustedes vengan un cuadro. ¿No? Entonces así yo creo que son las cosas que nos tienen estas comunicaciones virtuales, ¿no? Bien, chicos, entonces voy a compartir, voy a cerrar mi cámara, ustedes de repente también, para que tengan mejor conectividad y podamos atender mejor la clase. Bien, entonces les comentaba que ahora vamos a ver la segunda etapa de expresión genética. El proceso de síntesis de proteínas, pero con el enfoque del contexto genético. Vamos a hacer un repaso de todas las actividades que suceden, pero vamos a hacer hincapié en unas cosas importantes que se suman en su aprendizaje en esta etapa. Esa figurita nos muestra todos los participantes, ¿no? Ahí se ve como una especie de cinta morada del ARN mensajero. Se ven dos tRNAs ahí, una que tiene una cadena de aminoácidos de color verde y otra que tiene un aminoácido nuevo que aparece rojo. El que está al fondo, de celeste y marrón, corresponde a las dos unidades del ribosoma. Entonces ahí están los componentes que participan en la traducción. El ribosoma, ARN mensajero, ARN de transferencia, bueno, el ARN ribosomal que está ya como parte componente del ribosoma, y los aminoácidos para formar la proteína. Entonces, ahí están los participantes que nosotros identificamos como los ARN de transferencias, el ribosoma, los lugares de ubicación de los tRNAs, la parte activa, la parte catalítica, el ARN mensajero y más o menos el sector que involucra el contacto con el ribosoma, más o menos 35 bases, que es lo suficientemente grande, como dice acá, para unir a varios tRNAs y también al mensajero. Veamos quiénes participan en la traducción. Esto ya ustedes lo han visto, pero vamos a hacer énfasis en unos aspectos, como decía, importantes, nuevos. El ARN mensajero, ¿qué tiene de particular que no lo tienen los otros ARNs? El ARN mensajero es el único que tiene los codones, o sea, la región codificante. El resto no tiene codones. ¿Y dónde está la región codificante? Lo tiene en los sitios donde aparece acá ORF, que era ORF, Open Reading Frame, o sea, marco de lectura abierto. ¿Qué es un marco de lectura abierto? Es la región comprendida entre el codón de inicio y el codón de término.
Esta es la región codificante. Esta es la región que se lee por codones, que se lee los nucleótidos de 3 en 3. Esta es la región a la cual se aplica el código genético. Eso es lo que quiero hacer énfasis ahora. Y la región que se está estudiando ahora es esto. ¿Por qué es importante que haga un énfasis acá? Porque este es un ARN que viene de un ADN que sirve como molde en un proceso de transcripción. Esta estructura del ARN mensajero le corresponde a un procarionte. ¿Por qué reconozco que esto le corresponde a un procarionte? Porque un transcrito procarionte puede tener más de un ORF. Fíjese que hay ORF1, ORF2. Es decir, la estructura en el contexto genético del ADN procarionte indica que hay más de un ORF en el ADN. Por lo tanto, donde inicia el transcrito, que aparece acá, se forma el ARN y termina en un sector del ADN a través de un terminador. Ese transcrito, si lo analizamos, que viene obviamente del ADN, que se convierte en su molde, a través de la actividad de la ARN polimerasa, si uno comienza a ver qué información tiene acá, encuentra dos ORFs, uno acá y otro acá. ¿Por qué aparecen dos? Porque si nosotros aplicamos la lectura con código genético, encontramos acá un codón de inicio, puro codones, codones, codones y un codón de término. Seguimos más abajo, vamos a encontrar otro codón de inicio, otro codón de término. Pero eso no es suficiente para que este ARN sea leído por los ribosomas procariontes. Necesita una región que aparece acá, dice región no codificadora, región sin traducir. ¿Por qué va a ser importante esta región? Porque acá va a aparecer una secuencia antes del codón de inicio, igual que acá, si acá hay un codón de inicio, aquí hay esta región que tiene que existir para que se pueda traducir este marco de lectura abierta. Si no hay este sector, no hay traducción. Por lo tanto, en el ADN tenemos que estar seguros que antes del primer codón del ADN debe haber esa región. La vamos a ver en detalle enseguida. Y esta región le corresponde ya en el ARN mensajero al sitio de unión del ribosoma. Y acá hay una secuencia muy importante, la llamada secuencia Shine-Dalgarno. Entonces, si no hay Shine-Dalgarno en el ADN, no va a haber Shine-Dalgarno en el ARN mensajero. Y si no hay Shine-Dalgarno, el ribosoma no se une y por lo tanto no traduce. Entonces, fíjese qué importante es que nosotros sepamos los componentes de la estructura en el contexto genético que debe haber, no solamente el promotor que estaba más arriba, que esté el -10, el -35, los sitios de unión de activadores transcripcionales, sino que estemos seguros que después hay una secuencia Shine-Dalgarno. Luego que haya un codón de inicio. Y al final del marco de lectura abierto, un codón de término. Y luego, si es que hay más de un marco de lectura abierto, pues cada marco debe tener su Shine-Dalgarno. ¿Y qué significa eso? Cuando este ARN mensajero se lea por los ribosomas, no va a empezar un ribosoma acá y va hasta el final, no. Acá se une un ribosoma, acá se une otro ribosoma. O sea, simultáneamente va a haber dos ribosomas leyendo este sector. Uno acá y otro acá. Uno parte de acá y otro parte de acá y estará caminando por la región codificante o región codificadora. Y eso ocurre en procariontes. Pero miremos qué cosa hay en eucariontes. En eucariontes, para que el ARN se convierta en mensajero y pueda ser leído por los ribosomas eucariontes, tiene que estar modificado. Tiene que tener la modificación 5', tiene que tener la modificación 3', tiene que haber el procesamiento splicing, para que aparezca un codón de inicio, toda la región codificante y un codón de término. Fíjese cuánta información está antes y cuánta información está después. Entonces, si queremos ver
en toda una secuencia de información, el gen es, digamos, como todo el ancho de la hoja, desde acá hasta acá. El ARN mensajero es un poquito más chico. Y la proteína será perteneciente a este sector o a este sector más chiquito. En eucariontes también, el ADN va a ser mucho más grande, porque tiene regiones regulatorias, los enhancer. Luego estará el promotor. Luego, donde empieza a formarse en el +1, se sintetizará un transcrito primario que va a ser mucho más grande. Luego del procesamiento, splicing, se eliminan intrones y queda este mensajero, que es mucho más chico. Y dentro de ese ARN mensajero, solamente un sector le corresponde al marco de lectura abierta. Entonces, cuando nosotros vemos un ADN, podemos determinar qué región es la región que se transcribe, ya del +1 hasta la terminación transcripcional. Pero ¿qué parte se traduce? Es algo más interno. Y todos esos componentes debemos estar seguros que existen si queremos nosotros hacer ingeniería genética. Si nosotros queremos preparar algo para que se exprese en una célula. Segundo componente que participa, los ribosomas. ¿Por qué es importante revisar a los ribosomas en la traducción? Ahora, no es porque nosotros en un momento dado tengamos que echar ribosomas como un componente de reactivo para hacer una prueba, no, sino que cuando nosotros hacemos ingeniería genética o manipulamos células, tenemos que estar conscientes de qué tipo de células estamos usando para traducir la información genética que nosotros queremos que se exprese en esas células. ¿Qué significa eso? Que si nosotros preparamos una información con este contexto genético, ¿quién va a reconocer? Serán los ribosomas que reconozcan Shine-Dalgarno, que reconozcan estas estructuras, que pueda unirse, pueda traducir y pueda expresar la información que está en el mensajero. Pero si tenemos un contexto de esta forma, que es el contexto que tiene, por ejemplo, este famoso coronavirus, él tiene esta forma, tiene todo un transcrito gigante, es un virus, tiene una estructura muy particular y tiene su estructura genética como un mensajero. Entonces hay que saber quién lo va a expresar a nivel traduccional porque tiene esta forma con 7-metilguanosina, con la colita polía, etc. Fíjese que eso en bacterias no hay. Si este ARN como tal, con su 7-metilguanosina, su colita polía, lo colocáramos en una bacteria, en una célula procarionte, no va a ser traducido. Eso es lo que quiero llegar. Y si nosotros tomamos esta secuencia de ARN y lo colocamos dentro de una célula eucarionte, no va a ser reconocido, no se va a traducir. ¿Por qué? Porque los ribosomas bacterianos tienen una característica que es diferente a los ribosomas de eucariontes. Fíjese, en cuanto al tamaño, estos son más pequeños, 70S, en unidades de segmentación, estamos hablando de 2.5 megadaltons en tamaño, los de mamíferos 4.2 megadaltons, son mucho más grandes. Bueno, en la composición, 66% de ARN, 60% de ARN. Acá, en unidades de sedimentación, obviamente que estos son más chicos, 50S la mayor, acá 60S, la unidad menor 30S, 40S. También veamos los componentes, fíjense cómo difieren. ¿Cuántos ARN ribosomales tienen? La unidad más grande tiene un 2, uno de 2.904 bases y otro de 120 bases, conocido como el de 23S y el 5S. El gen que da origen a este 23S, no sé si les comenté, se utiliza ahora en la identificación bacteriana, más 31 proteínas. Esta unidad pequeña tiene un ARN de 1542 bases aproximadamente. Esta es la secuencia de este gen que da origen a este ARN, es el más utilizado para hacer la identificación bacteriana y es el que lo usamos en nuestro laboratorio. Nosotros tenemos todos los primers para hacer amplificación de este gen y mandar a secuenciar a Estados Unidos. Más 21 proteínas. En procariontes, en bacterias, 16S primero, segunda opción 23S. Y hay otros genes que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué pasa en eucariontes? Fíjese. También su subunidad más grande tiene no solamente 2, 3 unidades, 28S, 5.8 y 5, pero acá veamos más acá.
4.718 bases, o sea que el gen que da origen a este ARN es de 4.718 pares de bases. Este 160, 120 más chiquito. Pero así como el 16S se utiliza, el gen 16S ARN ribosomal, se utiliza para identificación de bacterias, el gen que da origen a este 18S se utiliza en la identificación de eucariontes. 1.874 bases. O sea, un tamaño perfecto para PCR. Quisiéramos nosotros detectar o identificar organismos eucariontes, acá está. Tenemos que usar esto. ¿Ya? Y son ARNs ribosomales. Por lo tanto, ¿quiénes son los ARNs que se procesan, que tiene región codificante? El mensajero no. Acá no nos preocupamos porque haya intrones, regiones codificantes, no. Acá se secuencia el gen porque el producto de este gen es ARN, no va hacia proteínas. ¿Qué otro componente? Los ARN de transferencia. Entonces, antes que avancemos un poquito, habíamos quedado acá. Entonces, ¿por qué razón tenemos que tomar mucho en cuenta esto? Porque si nosotros construimos un contexto genético que tiene todos los componentes procariontes, tenemos que ponerle una célula procarionte porque el ribosoma que va a leer es este. Y si le damos el otro, este no lo reconoce. Si hacemos un contexto genético eucarionte, tenemos que ponerle una célula eucarionte, porque el eucarionte tiene un ribosoma diferente. Entonces, fíjese qué interesante esto, porque si bien la ingeniería genética, la biología molecular moderna, la biotecnología, que están, por ejemplo, ahora atrás las diversas formas de vacunas, están buscando la forma de producir los antígenos para hacer vacunas, sobre todo aquellos antígenos de tipo proteico, buscan en qué producir esas proteínas antigénicas. Claro, si nosotros diseñamos las proteínas antigénicas en este contexto, tenemos que meterlo a través de un vector dentro de bacterias. Pero si nosotros lo diseñamos con esta estructura, tenemos que utilizar como células algún tipo de cultivo tejido de tipo eucarionte. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de esas células va a tener maquinarias diferentes para traducir. A eso tenemos que estar abocados. Entender que el proceso se da en células diferentes y por lo tanto debemos saber en qué casos hacemos trabajar bacterias y en qué casos podemos trabajar con células de mamíferos o eucariontes, ¿no? Puede ser mamíferos u otro eucarionte. ¿Qué otro componente? Este es un componente, obviamente, que lo tiene también la propia célula. Porque así como existen ARN de transferencia cifrados en genomas procariontes, también los hay en genomas eucariontes. No hay mucha diferencia en cuanto a la especificidad de los tRNAs para transportar aminoácidos, pero hay un detalle en el inicio de la traducción. Fíjese. En el caso de estos ARN de transferencia, los ARNs de transferencia iniciadores procariontes tienen un formil metionina. Entonces, las metioninas tienen que ser, la primera, tiene que ser un aminoácido formilado para iniciar la traducción. Entonces, esta característica no lo hay en los eucariontes. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, si nosotros diseñamos, también qué es lo que tiene la célula que nosotros queremos. ¿Está correcta la célula? Puede que todo el diseño esté bien, pero no elegimos una célula correcta para expresar, no va a funcionar. Así es como la cosa. Debemos entenderla. Todo tiene su diseño finamente analizado, pensado para que funcione con todos los requerimientos. Si trabajamos con procarionte, todo procarionte. ¿Cuáles son las etapas de traducción? Este es un tema que ya tocaron antes ustedes. El inicio, la elongación y la terminación de la traducción. ¿Cómo se inicia, por ejemplo? Esto es procarionte, la unidad pequeña, con factores de iniciación que son proteínas, reconoce una secuencia de mensajero. Acá quiero que nosotros nunca olvidemos esto. Para poder iniciar la traducción de un ARN procarionte, necesitamos acá la secuencia Shine-Dalgarno. Si no hay Shine-Dalgarno, pues esta unidad con estos factores nunca se van a unir al mensajero. ¿Por qué le digo que hay que tomar en cuenta? Porque cuando uno diseña, cuando uno lo hace,
la estructura, el contexto genético para expresar algún gen de interés, uno es el que tiene en cuenta que hay los componentes. En forma natural, en la naturaleza no hay problema, porque en la naturaleza todos los genes que se transcriben y se traducen van a llevar un Shine-Dalgarno. Después vamos a discutir un poquito de esas cosas. Entonces, una vez que se reconoce el inicio, pues viene elongación cuando la unidad grande se acopla a la unidad pequeña y comienza a sintetizar las proteínas. Cuando se llega al codón de término, pues todo el sistema se desarma y vuelve nuevamente a constituir los ribosomas parte del pool o de la mezcla de las subunidades que van a volver a unirse a un nuevo ARN mensajero. Estas partes ustedes lo han visto. Volvamos a tocar con un poquito de detalle. ¿Por qué es necesario que nosotros destaquemos esto? ¿Qué características hay en el inicio de una traducción que debemos tener en cuenta? Veamos acá abajo el contexto de acá. Cuando nosotros queremos expresar algo, tenemos que hacer un análisis en el ADN. En el ADN tenemos que analizar desde el punto +1, río arriba, cómo está la secuencia -10, -35, si queda regiones regulatorias, pero del +1 río abajo, tenemos que revisar dos estructuras importantísimas para que haya la traducción. En primer lugar, debe haber una secuencia llamada Shine-Dalgarno, que acá más o menos lo central, unos en la literatura dicen AGGA, es suficiente con eso, otros hablan de esta A más esta G, AA, GGA, G. Y por ahí en la literatura solamente mencionan AGGA, G. Bueno, entonces lo más conservado es este AGGA. Pero ¿por qué es importante este Shine-Dalgarno, esta secuencia? ¿Para qué sirve? Esta es la secuencia que se complementa con un sector del ARN ribosomal 16S, componente de la subunidad menor. Es por ello que la subunidad pequeña o menor del ribosoma reconoce este sector y se une de manera complementaria. Y luego vienen los factores de iniciación, pero esta complementariedad es clave. ¿Qué pasaría si en el ADN de este sector ocurre una mutación? Ocurre una deleción y se pierde este AGGA. Se pierde acá. Este gen deja de traducirse. O sea, el transcrito sí va a ocurrir, porque este mensajero se transcribirá, el gen se va a transcribir, se formará un mensajero, pero se va a formar un mensajero mutado, que no tiene este sector. Y si no tiene este sector, ese mensajero después se degrada y nunca se va a traducir. Si nosotros hacemos un análisis para diagnosticar, por ejemplo, un daño, y nosotros analizamos solamente información en el ADN, nosotros podríamos predecir cómo está ese ARN, ¿no? Y si analizamos el ARN y, por ejemplo, si se tratara que estamos viendo una bacteria que ha perdido alguna función, vemos que ha habido una alteración en esta secuencia, diríamos, sí, efectivamente, ha perdido la función porque ese ARN mensajero no es traducido. Podemos aplicar técnicas, por ejemplo, un Western blot, para buscar la proteína que viene a ser formada a partir de esta información y no deberíamos encontrar. Entonces, fíjese cómo es que es interesante saber para qué sirven estos componentes. Luego, un poquito más abajo, vemos acá, vamos a encontrar también a esta secuencia importantísima, que es el codón de inicio. Más o menos esta distancia está entre 5 a 9 nucleótidos. Acá, está muy cerca. Entonces, cuando uno analiza secuencias, encontramos ya en Dalgarno, contamos entre 5 a 9 nucleótidos, vamos a encontrar el primer UG. Ahí empieza la región codificante, hasta que encontramos un codón de término. Ahí podemos comprender, o ahí habríamos comprendido cómo se da la expresión genética y la importancia de esta secuencia. Y si esta secuencia está en el mensajero, tenemos que encontrarla en el ADN. Para indicar una cosa interesante que les había dicho hace un momento, es que hay una diferencia entre el inicio en bacterias, que es un procarionte, con el inicio en eucariontes. Es que en el caso del
el aminoácido iniciador en bacterias es una formilmetionina, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser reconocido por el ribosoma en ese punto? Es una metionina formilada. Entonces, si nosotros diseñamos algo y no lo colocamos en la celda correcta, vamos a tener probablemente problemas de expresión. Sin embargo, la ingeniería genética ha encontrado organismos que son muy versátiles para expresar genes de otros organismos. Y ahí es donde se utilizan estas células huésped para expresar genes de diversos organismos. Por ejemplo, la bacteria estrella de la biotecnología es Escherichia coli. En E. coli se pueden expresar genes humanos, genes de virus, genes de otras bacterias, genes de plantas, etc. Pero, hay un pero, que lo vamos a ver al final, no siempre es compatible la información genética de otros organismos en E. coli. No siempre. Bueno, ¿cómo se da este proceso de inicio de la traducción? Se necesita un primer aminoácido. Ese aminoácido, para que ingrese al ribosoma, necesita unas modificaciones. Primero, el aminoácido tiene que ser activado con ATP. Y es una actividad que hace una enzima, la aminoacilternea sintetasa, que une al aminoácido, lo carga, lo activa con este AMP. Y una vez que está ya activado, lo vuelve a unir al tRNA correspondiente. Recuerden que hay una correspondencia entre el tRNA con el aminoácido, ¿no? Y una vez que está unido el tRNA con su aminoácido, pues es llevado hacia el ribosoma por un factor de inicio de traduccional, que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo se da el inicio? Vemos esta esquemita, nos ilustra la necesidad de este sector de unión. Acá está Shine Dalgarno, que es reconocido por una manera complementaria con el ARN ribosomal 16S, pero además la presencia de proteínas llamados factor de iniciación, por eso está IF, Initiation Factor. Entonces factor 1, factor 3, luego se une el complejo el factor 2 y este GTP. En esas condiciones, fíjese, entra el primer aminoácido con el tRNA, con su formilmetionina. Cuando se forma esta estructura, tiene la forma suficientemente adecuada para que se le una la segunda unidad, la unidad grande del ribosoma, y se libere el resto. El resto son liberados. Y acá ya se dan las condiciones para que pueda venir un nuevo tRNA con un nuevo aminoácido. Hasta acá termina la iniciación. ¿Qué pasa en eucariontes? Fíjese en eucariontes. En eucariontes, el ADN forma un ARN que necesita ser manipulado por el sistema enzimático, le modifican 5', le quitan la colita, le ponen otra colita. Es decir, hay cambios, lo editan, pero finalmente termina con un sector hacia el 5' que necesita haber sido modificado, editado, para que pueda ser reconocido por ribosoma. Fíjense, si no tiene esta estructura, el CAP metilado no puede llegar a la unidad grande a unirse al ARN mensajero. Incluso hay sectores que, como señales para que pueda llegar a la unidad grande, porque cuando se desplaza a la unidad pequeña, va a llegar a un lugar donde recién puede unirse a la unidad grande. Y esta forma este complejo acá de inicio de la traducción. Pero bueno, acá hay un poquito más de detalles. Para que se una acá, participan algunas proteínas con factores de iniciación eucarionte, porque está EIF, factor de iniciación eucarionte, hay algunas proteínas, más el tRNA con su metionina, más la unidad pequeña. Todos se unen al ARN mensajero, que también tiene otros factores, hay otras proteínas, otros factores de elongación acá, perdón, de iniciación. Estos factores de iniciación. Y recién en esas condiciones se junta todo. Entonces acá el tema de iniciación es más complejo por la participación de un mayor número de factores de inicio. F1, 2, 3 y acá otros más, ¿no? 4, aquí hay un 5, más otra proteína PAP,
que protege el extremo 3' del ARN mensajero, y luego recién allí llega el primer aminoácido, y va a llegar después la subunidad más grande. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, fíjese, acá hay otro esquemita que nos ilustra cómo se da el inicio en eucariontes de la traducción. Fíjese acá, este está el extremo 5', acá está el extremo 3'. Se ha postulado este modelo de que el ribosoma anda como en círculos, como que el ARN mensajero se circulariza y el ribosoma camina por acá, da vueltas, desde el codón de inicio hasta el codón de término. Pero requiere todo este complejo de proteínas para poder ser leído. Entonces, imaginan ustedes, ingresar a una célula eucarionte un ARN mensajero que tenga los componentes procariontes, nunca va a ser reconocido por estas proteínas, porque estos reconocen estas modificaciones y que no lo hacen las células procariontes, solamente los hacen las células eucariontes. Una vez que se reconoce el inicio, esto probablemente también ustedes ya lo revisaron, participan los factores de elongación o alargamiento, ¿no? Tanto hay factores bacterianos como factores eucariontes. En bacterias, por ejemplo, el famoso FTU, que es el que lleva los aminoácidos unidos a los ARN de transferencia al sitio A del ribosoma. Los FTS, que hacen es volver a reactivar los FTU gastados o utilizados, y los FG que participan en la translocación. Entonces, vamos a ver acá, por ahí unos esquemitas que nos van a ilustrar mejor esto, aunque es un tema ya conocido para ustedes. Aquí es interesante volver a revisar esto, ustedes ya probablemente lo han visto, que dentro de la estructura del ribosoma hay 3 lugares, ¿no? El sitio A, el sitio P y el sitio E. Y esta se da la secuencia de movimiento del tRNA. El tRNA cuando ingresa en la elongación, no en la iniciación, en la elongación, entra al sitio A. Luego, al desplazarse el ribosoma, prácticamente el sitio A se convierte en sitio P. Y el sitio A se queda libre, porque el ribosoma se mueve. Y el tRNA que estaba unido en el sitio A, al pasar luego al sitio P y desplazarse el ribosoma, queda en el aire y queda desplazado hacia afuera a través del sitio E de exit. A significa aminoácido, porque es por donde ingresan los aminoácidos. P de protein o polipéptido, es que donde se va formando la cadena, y E de salida de éxito. Bueno, aquí más o menos vemos cómo se da esta secuencia de elongación, ¿no? Aquí vemos un tRNA con su aminoácido, acá vemos la proteína que se lo está acercando al ribosoma. ¿Por qué? Porque si llegara el tRNA como tal, no es reconocida la estructura. ¿Qué hacen estas proteínas ayudando a funcionar dentro de la célula? Le dan forma y le permiten acoplarse a la forma del ribosoma. Es decir, esta proteína, el FTU, activado con su GTP, va a poder unirse a este tRNA con su aminoácido y acercarlo al ribosoma. Cuando se acerca al ribosoma, va a haber un espacio libre acá, que es el sitio A, y se acopla al sitio A. Al acoplarse al sitio A, entonces va a haber esta cercanía en estos aminoácidos para poder formar el enlace peptídico cuando el ribosoma se desplaza. Al desplazarse, esta cadena queda unida acá y esta proteína ayudante se libera, que es el FTU. Asimismo pierde el GDP que había cargado acá, se descarga de esta energía, queda inactivada, pero el otro factor, el FTS, lo reactivaba nuevamente para que pueda volver a transportar un nuevo tRNA con aminoácidos. Esto va a suceder en las células sin que uno intervenga. Nosotros, ¿dónde intervenimos como biólogos, como de repente biólogos moleculares o expertos en ingeniería genética? Es en el diseño. Saber cómo funciona esto es importante, pero más importante es saber qué es lo que hace cada célula y qué contexto genético estamos haciendo. Para ver un detallito, lo que acabo de mostrarles, aquí se ve cómo llega el aminoácido al sitio A, cómo se desplaza la cadena polipeptídica que está en el sitio P
al desplazarse el ribosoma. Al desplazarse el ribosoma, esta cadena peptídica es jalada hacia acá y este tRNA se queda en el aire y sale. Y este tRNA, que estaba en sitio A, pasa a ocupar el sitio P, ¿no? Pasa a ocupar este sitio. Y así se da el avance de la traducción aminoácido tras aminoácido. Y los aminoácidos en cadena están interactuando, modificando, dependiendo del entorno que está ahí. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, hace mucho tiempo, cuando se hablaba de síntesis proteica, se hablaba de una enzima. Se decía la peptidiltransferasa es la enzima que forma el enlace peptídico. Hoy ahora no. Ya desde hace algún tiempo se sabe que esa actividad le corresponde a una actividad donde participa el ARN ribosomal de 23S. Por lo tanto, es una actividad catalítica llevada a cabo por un ARN. O sea, es una actividad de una ribosima. Una vez que se forme ese enlace por la actividad catalítica de este RNA ribosomal, pues ocurre la translocación, ¿no? El desplazamiento. ¿Hasta cuándo? Esto lo saben ustedes. Hasta que aparezca un codón de término. Entonces, también es importante que nosotros destaquemos esto. Los codones de término, ¿por qué paran la traducción? ¿Por qué no es que el ribosoma se pasa de largo y sigue trabajando? Porque no existe un tRNA que tenga un anticodón complementario. Es decir, si nosotros colocáramos tRNAs con codones, con anticodones complementarios a estos 3 codones, no pararía la traducción. Entonces, si hay una mutación dentro de la región codificante y una zona o un codón cambia, por ejemplo, de UCA, que es el codón, digamos, normal, UCA, y por una mutación cambia a UGA, paraliza ahí la síntesis. Y por lo tanto genera una proteína más chica. A eso se llama proteínas truncas, por mutaciones sin sentido, mutaciones que llegaron ahí porque se formó un codón de terminación. Si ese codón UCA cambia a UAA, también se forma un codón de término. Entonces también tenemos que entender que la región más sensible para las mutaciones y que tenga un impacto en las proteínas es la región codificante. Que podrían cambiar los codones y aparecer que esos codones que codifican para aminoácidos se conviertan en cualquiera de estos 3, da origen a que ahí termine la traducción y por lo tanto aparezcan proteínas cortas, truncas, por genes mutados dentro de la región codificante. Entonces, eso es lo interesante acá. Otra cosa. Si nosotros queremos diseñar que en un gen solamente se exprese no todo el gen entero, sino un fragmento, ¿qué hacemos? Le colocamos un codón de término donde nosotros queremos. Y si le colocamos un codón de término, pues haremos una proteína más chica de la que existe. Entonces, les hago una comparación o un ejemplo. Los científicos que investigaban muchos años la toxicidad de Bacillus thuringiensis descubrieron que Bacillus thuringiensis produce unas proteínas que cristalizan en el citoplasma, le llamaron cuerpos de inclusión. También descubrieron que se forman durante la esporulación y que cuando el bacillus esporula, también expresa estas proteínas que rápidamente se cristalizan o forman cuerpos de inclusión. Pero además descubrieron que esas proteínas, para que puedan causarle daño a los insectos plaga, porque esto es contra insectos plaga, los insectos deben degradar esa proteína, que es un cristal, es muy duro. Cuando el insecto plaga se come las hojitas y ahí están los cristales de Bacillus thuringiensis, ese cristal ingresa a su tracto digestivo, se disuelve, se degrada, se hidroliza parcialmente porque tiene un pH alcalino el tracto digestivo del
el gusanito, no es como nosotros que tenemos un pH ácido. Entonces, digamos, al soltarse la proteína, desnaturalizarse, existen proteasas del gusanito que lo cortan la proteína. Y justo cuando lo cortan, liberan un fragmento de la proteína que es tóxica para el gusanito. Entonces, ¿qué es lo que es de interesante de esto? Entonces, ¿para qué o sea, si quiero atacar al gusanito, no necesito toda la proteína. Necesito solamente un fragmento de la proteína, la que es tóxica. ¿Qué hicieron los científicos? Vieron en el ADN qué parte del ADN, qué codones le da origen a ese fragmento, a ese péptido. Entonces, ¿qué hacemos al final? Pues no quiero toda la proteína, le meto un codón de término acá, y para asegurarme le meto 2, 3 codones de término, ahí en marco. De tal manera que si fallara uno por casualidad o por una mutación, agarran los otros. Producto final, proteína de este tamaño, directamente tóxica. Pero no lo hicieron así, sino que ese sector lo copiaron, lo metieron a un vector y lo introdujeron a las plantas de maíz. Y vieron ahora que después las plantas de maíz producían una proteinita, ya no cristal, porque cristal es cuando estaba todo entero, sino ese pedacito, un péptido soluble y que se exprese en las hojas. Eso lo vamos a ver después. ¿Cómo hago que se exprese solamente en las hojas? Y en las hojitas, cuando el gusanito come las hojitas, muere el gusanito. Entonces, eso es lo que hace la ingeniería genética en la biotecnología vegetal, en los llamados organismos modificados genéticamente. Le dan una característica de utilidad utilizando estas herramientas y estos conocimientos de expresión genética. Entonces, les decía que si nosotros queremos donde queremos, colocamos un codón de terminación y la traducción se acaba acá. Y podemos producir la proteína que nosotros queremos. Ojo, también acá, cuando uno diseña, uno tiene que tener la conciencia de qué hebra está trabajando. La hebra codificante del ADN, el ARN mensajero, ambos con la hebra codificante son como imágenes en sentido 5', 3'. Y en ese sentido se va a formar la proteína. Es decir, amino terminal en la punta y carboxilo terminal al final. Es decir, el amino va a estar para acá y el carboxilo al final. Ese amino terminal le corresponde al primer aminoácido, al de acá, a la UG. Y esta última estará más acá. También eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque si vamos a diseñar una proteína, también tenemos que ver cuál va a ser la orientación de la hebra que lleva la información. Porque no vaya a ser que lo pongamos al revés y resulta que nuestra proteína salga en sentido opuesto en el momento de la síntesis. Porque también, vamos a ver enseguida, que es importante el proceso de maduración de la proteína. Entonces, habíamos visto que la aparición de estos codones de terminación determinan que el equipo, si le podemos llamar así, de traducción celular se frene. ¿Por qué? Porque nadie reconoce este codón, ¿no? Al no ser reconocidos, pues los factores de liberación ingresan porque ven que la forma que tiene esta estructura de este aparato traduccional no va a caminar. O sea, ingresa más bien esta proteína que está soluble y eso promueve que todo esto se desarme, corta al polipéptido y libera todo el aparato traduccional. Bueno, como nada es perfecto en la naturaleza, hay errores que se cometen durante las diferentes etapas de la traducción. Así como hay errores, hemos visto errores transcripcionales, perdón, de replicación de ADN, hay errores transcripcionales, hay errores traduccionales. Pero esos errores no trascienden cuando ocurre la traducción. ¿Por qué? Porque hay muchas copias. Cuando una célula produce proteínas, produce muchas copias. Puede haber errores, por ejemplo, en el proceso transcripcional. Es decir, se transcribe y puede ingresar un nucleótido por otro, pero si eso no afecta en los marcos de lectura, pues este transcrito seguirá traduciendo una proteína y finalmente la proteína, si está activa, funciona. Y si no está activa, pues se degrada después. Hay mutaciones que pueden generar cambios de marco. Por ejemplo, alteraciones por errores que puede cometerlo incluso el ribosoma, que pueda leer mal los marcos, puede producir una proteína no funcional, pero probablemente el próximo ribosoma que ingrese ya lo hace bien. También puede haber tRNAs mutantes que lleven un aminoácido equivocado. O sea, muta
el anticodón, el anticodón que le correspondía, por ejemplo, dejar una alanina y una leucina. Pues habrá un cambio en esa proteína en ese momento, pero en la síntesis de otra proteína ya se habrá superado. También hay errores cuando se activan los tRNAs, puede llevar un aminoácido equivocado o puede ingresar un tRNA equivocado. También son errores momentáneos que se dan en todo proceso biológico. Se dan errores en la replicación del ADN, hay errores en la transcripción, hay errores en la traducción, pero estos errores tienen una tasa muy baja, 1 en 1.000.000 de veces, hasta pues lo máximo hasta en 10.000 veces. O sea, errores que ocurren y que el aparato traduccional se encarga de limpiar. No sé si vamos a ver la próxima semana de esa clase. ¿Qué pasa con los errores? ¿Qué pasa con las proteínas mal formadas en una célula? Tiene un sistema de limpieza en la célula. Se encarga de reciclar las proteínas mal formadas, mal plegadas o que ya envejecieron. También como proceso de síntesis y como parte de la función importante de las células, es necesario mencionar que el blanco de algunos antibióticos son los componentes del aparato traduccional. Los antibióticos tienen una función, que es matar a la bacteria, o matan bacterias, o matan células eucariontes. ¿Y cómo lo hacen? Muchos de ellos están involucrados porque interaccionan con componentes traduccionales. Por ejemplo, la streptomicina y otros aminoglicosidos, como canamicina, por ejemplo. Ahí está, canamicina. Bueno, ¿qué hacen estos? Hacen lecturas erróneas del mensajero en procariotes, ¿no? Tetraciclina, por ejemplo, se une a la unidad pequeña, inhibe la unión de los aminoácidos tRNAs en procariotes. También bloquea, fíjense, porque interaccionan con ribosomas. El cloranfenicol, también es otro antibiótico muy utilizado, inhibe la actividad peptidiltransferasa de la unidad grande del ribosoma, también bacterias. La ciclosimida es un antibiótico más bien para eucariontes, inhibe la actividad peptidiltransferasa, pero en eucariontes. La eritromicina sí es un antibiótico comúnmente usado vía respiratoria. Se une a la unidad grande también inhibe la translocación bacteriana. La puromicina, fíjese, funciona tanto en procariontes como en eucariontes. Entonces, estas moléculas, realmente pues son moléculas químicas, interaccionan con el aparato traduccional y ese mecanismo por el cual inhiben el crecimiento bacteriano porque paran o matan a las bacterias porque bloquean su sistema de traducción. Pero acá había algo interesante también que le dije que íbamos a hablar después. ¿Qué ocurre con una proteína? Para que una proteína funcione, nosotros tenemos que mirar todo, desde acá hasta acá. O sea, que el gen, fíjese, el gen tenga todos los componentes para que ocurra correctamente la transcripción. Y una vez que tenemos la información del mensajero, estamos hablando de bacterias, tiene que tener todos los componentes, ya el grano, codón de inicio, codón de término, distancias, nucleótidos, que estaban acá y que van a dar origen a un mensajero correcto, maduro. Luego, ese, al ser traducido, va a dar un polipéptido, pero ese polipéptido no es funcional, sino que requiere una maduración, todos unos cambios para que la proteína tenga las estructuras que digan, ya, ahora sí está funcionando. En eucariontes es más largo el camino, porque la información del ADN es muy grande. Y ese ADN grande genera un transcrito primario que en varias etapas de maduración, procesamiento, etcétera, genera un mensajero. Y ese mensajero va a producir un polipéptido cuya maduración va a depender primero dónde se sintetiza. Si se sintetiza en retículo plasmático, si se sintetiza en citoplasma, y a dónde va. Acá es mucho más fácil. Acá hay proteínas que se quedan en el citoplasma y otras van a unas membranas. En cambio, acá no. Acá las proteínas pueden ir a organelas, pueden ir a membranas, pueden regresarse al núcleo o pueden irse fuera de la célula. Es decir, necesitan muchos cambios para que realmente sea funcional. Entonces, si nosotros queremos expresar algo en genes de bacterias, tenemos que conocer toda esta ruta, hasta acá. Si queremos hacer algo de eucariontes, tenemos que hacer toda la ruta. Es por ello que si nosotros queremos producir una proteína bacteriana, es más fácil que usemos huéspedes y vectores bacterianos. ¿Qué es un vector? Un vector es un elemento
que nos ayuda a introducir ADN en bacterias. ¿Y qué es un huésped? Es la bacteria en la cual vamos a producir un producto de interés como una proteína que a nosotros nos importe. Como por ejemplo, los científicos cuando obtuvieron la famosa ADN Taq polimerasa para hacer PCR, usaron el gen de una bacteria que se llama Thermus aquaticus, pero para producir la proteína que nos venden en los kits, lo producen en Escherichia coli. ¿Se dan cuenta? Si nosotros queremos producir una proteína eucarionte, o sea, terapéutica, lo que sea, tenemos que conocer cómo es la proteína para saber dónde lo vamos a producir. Porque las proteínas eucariontes necesitan mucho más de diseño y de modificación que una proteína procariótica. Por ejemplo, ¿qué modificación? Primerito, el plegamiento. Una proteína no es un hilo. Una proteína tiene estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, quinarias. Es decir, tiene que llegar la proteína hasta su estructura final para que ya está cumpliendo con su función. Por ejemplo, si la proteína se pliega de una manera incorrecta, va a tener una conformación inactiva, no sirve. Pero si la proteína está procesada, forma sus alfa hélices y luego se vuelve a plegar, aquí hay unas proteínas que se llaman las chaperonas moleculares, que son las que van tejiendo la proteína. Vamos a encontrar una proteína con una conformación de plegamiento de estructura secundaria y terciaria correcta para reconocer, por ejemplo, su sustrato o su lugar de actividad, y va a ser la llamada conformación activa de la proteína. Entonces, ¿por qué estamos revisando esto? Porque esto nos da, esta ruta nos da la célula huésped donde queremos producir la proteína. Imagínense eso. El plegamiento que adopta esta proteína para que sea funcional es muy fino. Si nosotros tenemos la misma secuencia de aminoácidos y lo llevamos a otra célula, no va a adoptar esa estructura y no va a funcionar. Entonces, el plegamiento que tiene una proteína, como vemos acá, estructura terciaria, tiene alfa hélice, hojas beta, o puede tener más de una unidad proteica, estará determinado primero por la célula que pueda generar este tipo de estructura. Y eso es lo que hace la ingeniería genética, la biotecnología, ¿no? Ver qué herramienta se utiliza, no solamente para expresar adecuadamente, sino para que al final el producto de la expresión correcta sea una proteína funcional. Porque es muy fácil. Agarramos un gen bacteriano, lo metemos un vector, lo metemos a E. coli comienza a producir la proteína, purificamos la proteína, ¿queremos que funcione? No funciona. Y vienen el montón de preguntas. ¿Por qué no funciona? Entonces, ¿por qué? Porque las proteínas, también para ser activas, necesitan cambios, necesitan algunas modificaciones. No solamente plegamiento, sino modificaciones que vienen después de la formación de la proteína. Las proteínas como tal, funcionales, no son meramente un péptido, sino necesitan algunas moléculas no peptídicas o no proteínicas, o no proteicas. Por ejemplo, la adición de algunos grupos químicos como acetilo, grupos metilo, fosfatos, acetrilo, carboxilos, adicionales a la proteína, ¿no? Entonces hay fosfoproteínas, hay metaloproteínas, es decir, hay proteínas que requieren de componentes químicos adicionales que se unen a algunos residuos de aminoácidos y que esa es la forma en que quedan modificadas y activas. Otras proteínas, por ejemplo, requieren carbohidratos. Entonces, se le unen algunos carbohidratos, por ejemplo, para formar las glucoproteínas o glicoproteínas. Y esa es la forma activa. Entonces, si nosotros queremos o sabemos que la proteína, la forma de la proteína activa es como glucoproteína, tenemos que hacer que se produzca en una célula que después que se produce la proteína sea modificada como glucoproteína. Porque de repente se queda como proteína y como proteína no va a ser lo mismo como glucoproteína. Es decir, la adición de estos oligosacáridos, de estos secuencias de carbohidratos, lo va a hacer alguna célula que en su proceso de formación de la proteína tenga el mecanismo para incorporar esos carbohidratos. Otros, por ejemplo, incorporan cadenas de ácidos grasos para formar, por ejemplo, las lipoproteínas. Entonces, proteínas que tienen ácidos grasos se convertirán en lipoproteínas. Entonces, si estas proteínas no son modificadas con la incorporación de ácidos grasos, pues no quedarán como lipoproteínas y no cumplirán su función. Entonces, fíjese que no solamente está en conocer, que participa tal enzima, que le inicia, la elongación, la terminación, no.
Acá la comprensión de la traducción va más allá, empezando de los contextos genéticos hasta las modificaciones que sufre dependiendo de las células donde se forma una proteína. Incluso, fíjese, hay casos de proteínas que se producen como poliproteínas, proteínas grandes, y luego por ruptura proteolítica o por corte proteolítico se van a liberar los fragmentos activos de la proteína. Entonces, si nosotros sabemos que la expresión de un gen genera una poliproteína y esa luego es digerida, tendremos que saber en qué célula ocurre esa digestión proteolítica, porque no todas las células tienen las proteasas para reconocer ese péptido grande o poliproteína y cortar para liberar los fragmentos correctos. Entonces, también es necesario que nosotros comprendamos que se puede diseñar la producción de poliproteínas siempre y cuando la célula tenga las proteasas necesarias para cortar los fragmentos. Esto ahorraría si nosotros quisiéramos producir varias proteínas simultáneamente y en el diseño no es necesario de que le pongamos, por ejemplo, en el caso de bacterias, Shine Dalgardo en cada pequeño segmento, sino que se le coloque sitios de reconocimiento para proteasas. Bien,